Es mucho gozo para mí nuevamente poder estar una vez más con ustedes. It's a pleasure to be with you again. Disculparme, la semana pasada mi voz se me fue, me dio COVID, I'm sorry, last week I wasn't able to speak and had COVID, pero ya no fue tan fuerte como la primera vez. but it wasn't as intense as the first time I Sí, had mi it. garganta se inflamó y perdí la voz And my throat had kind of inflamed, so I lost my voice y fue bastante intenso por 2 días, for 2 days, pero ya me siento muy bien. but now I feel better. Gracias por sus oraciones Thank you for your prayers. y gracias a Piro y a mi nuera Marta por tomar el lugar el domingo. And thank you for Peter and my daughter-in-law that were able to take my place. Hablaron sobre la Trinidad They spoke about the Trinity. y fueron muy buenos comentarios. Dijeron, oye, este es un maestro, They said, wow, there's some good commentaries. It's a good teacher. habló muy bien sobre la He Trinidad, spoke very well about the Trinity, aunque nos dijo que la Trinidad no existía en la Biblia. even though he said that the word Trinity doesn't exist in the Bible. Y la verdad no existe la palabra Trinidad. And that's the reality. También, como decimos, en los primeros 5 libros de la Biblia le llaman el Pentateuco, You know, in the first 5 books of the Bible we call the Pentateuch, pero no es porque dice 5 libros, sino son porque son los primeros 5 libros but it's because it's the first 5 books, y se llama el Pentateuco. and we call it the Pentateuch. Ahora, no existe la palabra Trinidad, pero se da por entendido cuando el Señor habla en plural y dice hagamos al hombre. And even though we don't see the word Trinity, it's there in the Bible when you see that God speaks in the plural and says, let us make man. Y por él habla en plural. And he speaks in plural Entonces there. se da por entendido, ¿verdad? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. That's when we begin to realize that it's God the Father, God the Son, and Holy El día de Spirit. hoy quiero hablar de un tema So today I want to talk to you about something. acerca de la obra de Cristo y su ministerio, About the work of Jesus Christ and his ministry. porque hay muy malos entendidos o hay un desacuerdo completamente en cuanto al ministerio del Señor Jesucristo. Because there is some disagreement that exists in regards to the ministry and work of La, Jesus Christ. La Biblia nos dice que hay un solo Dios The Bible tells us that there's only one God y un solo mediador and one en la mediator humanidad. in humanity. Entonces, ¿qué vamos a hablar? So what are we going to talk about? El versículo nos dice en 1 Timoteo 2:5, In 1 Timothy 2:5, porque hay un solo Dios because there is only one God y un solo mediador entre Dios y los hombres, and only one mediator between God and man, Jesucristo, hombre. Jesus Christ, man. Ahora, ¿qué ha sucedido con nosotros cuando de diferentes maneras tenemos la tendencia de creer que para llegar a Dios necesitamos otro medio aparte de Cristo? What is it that's happened to humanity that we feel that we need another mediator between us and God apart from Jesus Christ? Claro, la historia sociocultural de la humanidad se caracteriza por la evolución del sistema social, So when we study the history of the social cultural of humanity, it's characterized by an evolution of a social system con el que se correlaciona la evolución del sistema de creencias, prácticas religiosas, where we see a development or a correlation of the evolution of various belief systems and religious practices. así como su institucionalización y el tipo de personajes especialistas en el dominio de la religioso. And this is when we begin to see an institutionalization about a specialist and the type of religious things that we do today. Todas las religiones All religions tienen un mediador. have a mediator. Si nosotros hablamos de los chamanes, You know, we talk about the chamanes. ellos son mediadores para la gente que llega con ellos. These are shamans that they're Si mediators between hablamos them de and los God. hechiceros, We talk about those that do witchcraft. pensamos que ellos son mediadores para abogar por nuestra situación. These become mediators to go for our situation. Si hablamos a los brujos o magos, If we talk about witches or los warlords, relacionamos como mediadores para nosotros. we look at them as mediators between us and a God. Buscamos a los sacerdotes y creemos que ellos son también nuestros mediadores. Or we look at the priests and we look at them as mediators between us and God. Los fundadores, también hablamos de los santos Talk about the saints, y creemos que ellos son mediadores. and we also think that they're La mayoría mediators. de la religión católica, por ejemplo, The majority of the Catholic religion ellos piensan que María es nuestra intercesora believe that Mary y que intercedes es for la us mediadora entre Dios y los and that hombres. she is our mediator between us and God. De esa misma manera todos los santos, And in this way, all of the saints, que tú sabemos, nosotros nos regimos por un calendario gregoriano, you know, that we follow a Gregorian calendar.
Y cada día cada día en el calendario, cada fecha está relacionada con un santo. And every day there they relate to a saint. Entonces la gente aboga por esos santos. And so people Y cry out ellos to these piensan que saints. son sus mediadores para llegar a Dios. And they think that that's the way that they can get to God. Están los santones, los ocultistas, profetas, etc. We see the people of the occult, or we see prophets. Son solo algunos entre los muchos hombres que podemos encontrar por los contornos a la magia y a la religión. You know, and these are only some of the names that we can talk about in regards to either magic or religion. Cada uno desempeña un papel bien perfilado con un contexto específico And each one of these does a specific thing in a specific context. y con las tareas de mediación que presenta innumerables transformaciones. And they work through a mediation to present innumerable transformations. Ahora, la diferencia de las religiones tiene sus líderes, cada uno tiene su líder mediador. You know, so every religion then has their own mediator. Pero cuando nosotros venimos al Señor y le entregamos nuestras vidas, But when we come to the Lord and we give Him our life, le entregamos a Él nuestros derechos legales de nuestra vida, we give Him the legal rights to our life. entonces Él nos lleva por un proceso de metamorfosis o de transformación. He takes us through a metamorphosis or a Como transformation. dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Because the Bible says, for he that is in Christ is then a new creation, o una nueva persona. a new person. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. All the old is passed away. Behold, everything is No made es new. el hecho de pertenecer o ir a una religión. It's not about belonging or going to a religion. Es la importancia de que nuestra vida le pertenece a Dios. It's the importance that our life then belongs to Entonces, God. cuando hacemos entrega a Dios de nuestro ser, So when we give our entire being to God, es cuando nos damos cuenta que nuestra mente necesita ser renovada. we see that our mind has to be renewed. Toda mente de toda persona tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Every person has to have their mind renewed by God. Por eso somos nuevas criaturas. That's what makes you a new Porque creation. nacemos de nuevo. Because we're born again. Tenemos una renovación de nuestra mente. We have a renewing of our mind. Nuestra decisión es decirle, oh Dios, vengo a ti para pedirte que yo sea su hijo. You know, our to do that is that we ask God, you say, I'm coming to you to be your son. Quiero que me adopte como su hijo. I want you to adopt me as your child. Quiero que me anote en el libro de la vida. Put me in that book of life. Y te pido que yo tenga los derechos legales de llamarte padre. And I ask that you can give me the legal right so that I can call you Father. No estoy cambiando de religión. I'm not changing my religion. Estoy haciendo una entrega de mi vida personal a Él. I'm giving my own personal Y le life doy to los God. derechos legales a Él. And I give him the legal Para rights que Él comience a transformar mi vida. so that he can begin to transform Entonces, my life. el Espíritu Santo, So the Holy a Spirit, través de la palabra, through the Word, va renovando mi mente. is renewing my Somos mind. renacidos de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. We are born again then through the Word of God. Entonces aquí hay algo milagroso. So something that miraculous happens. Nuestra mente es renovada. Our mind is renewed. Nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios y somos un solo espíritu con Dios. Our spirit is then united with God, and we are one spirit with Him. Esto no lo logra usted a través de una religión. You're not going to get there with a religion. Esto no lo logra usted a través de una creencia. You're not going to get there through some Esto belief no lo logra system. con cambiar de iglesia. Just because changing Esto churches. usted lo logra cuando usted personalmente toma la decisión This only happens when you make a decision y le pide al Señor que lo reciba como su hijo and you ask God to y receive que you le as dé a el son, Espíritu de Él para que el Espíritu de Él se una a tu espíritu. so that He can give you His spirit, so that your Y la spirit can Biblia unite dice que el with que His. se une a Dios en su espíritu, un solo espíritu es con Él. Because he that unites with God is in one spirit with God. Entonces la Biblia es necesario nacer de nuevo. So the Bible then says it is necessary to be born Lo que es again. nacido de la carne, He that is born of flesh carne es. is flesh. Lo que es nacido del Espíritu de Dios, But that spirit of God Espíritu es. is spirit. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo So we have the Holy cuando Spirit. creemos en la palabra, cuando nos sometemos al Señor, When we believe in the Word, when we submit ourselves to God, cuando le damos los derechos legales de nuestro ser a Él, when we give our legal rights to Him, comienza el Espíritu Santo a formarse en nosotros the Holy Spirit begins to form y in us comienza a producir algunos efectos sobrenaturales en nosotros. and produces supernatural effects in Como el us. primero es el nuevo nacimiento. And that's being the new beginning, the new birth. Luego nos hace
renacer de una simiente incorruptible And then we're reborn from something that's incorruptible. y nos hace hijos por el Espíritu. And then we are made children by Porque the lo que Spirit. entra a nosotros es la palabra en nuestra mente, Because what enters into us is the word in y our el mind, Espíritu entra en nuestro espíritu the Spirit into our y spirit, se forma ese ser espiritual en nosotros. and then the spiritual being is Por eso formed la in Biblia habla us. de que somos nuevas criaturas. That's why the Bible says we're Creados new en creation, Dios. created in God. La Biblia dice porque somos hechura suya, Because we are His creation, creados en Cristo Jesús para buenas obras. created through Jesus Christ for good works. Entonces Dios comienza a crear una persona nueva en ti, So God begins to create a new person renovando in tu you, mente, renewing your mind, dándote un espíritu nuevo. giving you a new spirit. Y ahora tienes que acordarse de esto, And then you have to remember this, de que la Biblia that dice the Bible says que cuando Dios creó al hombre, that when God created man, impartió el soplo en ese ser que había creado del barro. He breathed that breath into him, which was made out of clay. Ese soplo es el Espíritu de Dios que entró a esa persona. That breath was the Spirit of God that entered into that man. Dice la Biblia, y fue el hombre una alma viviente. And then man became a living being. Entonces el alma Then the soul es usted. is you. El verdadero ser está en usted, es el alma. It's your true you. That's your Por eso being. el That's alma who you are. guarda los sentimientos, los recuerdos. Your soul is that which keeps your emotions. El alma your se le feelings. llama en griego almacén, You know, in Greek, it's a storage place. porque ahí guarda todos los sentimientos, la voluntad, los deseos, los traumas, las heridas, el rechazo, todas las situaciones que una persona vive en la vida. Because it stores everything from all your wounds or everything you've experienced and your emotions and everything that you want. It's all inside your La soul. persona viene al Señor The person comes to God, trayendo heridas del pasado, bringing wound from the trayendo past, enojo contra las personas que le hicieron daño. anger against people that hurt them. Entonces el trabajo del Espíritu Santo So then the work of the Holy es Spirit regenerar tu alma, is to regenerate your soul, comenzar a sanar esas heridas que fueron creadas en ti. to heal those wounds in you. Tú comienzas a perdonarse y a perdonar a otros, You begin to forgive and to forgive others and ask for a forgiveness, eliminar este sentimiento de culpa. to get rid of this guilt. Y el Señor dice, las cosas viejas pasaron, And then all the old is passed away todas son hechas nuevas. and everything Eres is una new. nueva criatura. You're a new creation. Entonces aquí se va formando este ser nuevo, So this new being porque is su formed alma comienza a sentir lo que nunca había sentido. because the soul begins to be filled with Comienza a never felt sentir before. gozo, You feel joy. comienza a sentir paz. You begin to feel at Me decía peace. una hermana después de que el Señor me sanó del cáncer A sister told me that after the Lord saved me y que from yo recibí cancer, al Señor y le entregué los derechos de mi and vida. I received the Lord and accepted Yo no Christ. sé en qué momento I don't know that in what moment nació un ser dentro de mí, there was something que born soy una inside. nueva persona. I'm a new person. Siento gozo, I feel joy. siento paz. I feel peace. No hay manera de explicar lo que experimento, There's no way to porque explain what I'm experiencing verdaderamente he nacido de nuevo. because I've been born again. Y las prioridades que tenía anterior ya no son las mismas. And the priorities I had before no longer Ahora the tengo same. una pasión por el Señor. So then I have a passion for the Lord. Mi alma, mi mente es renovada, My mind is renewed. mi espíritu ha nacido de nuevo, My spirit has been born again. mi alma ha sido sanada, My soul has been mi healed. cuerpo ha sido sanado My body has y been liberado del pecado. I've been free from Y sin. ahora, ¿qué más puedo hacer? Now what else can I do? Lo que deseo es servirle a Dios. What I want to do is serve. Cada viernes en casa de ellos tenemos reuniones You know, every Friday now we have services. y los amigos están viniendo para recibir la And their palabra. friends are coming to receive the word. Y eso debería ser el lema de todos nosotros. And that should be the desire of each and every one Nacimos of de us. nuevo para servir a Dios. That we're born again to serve Por God. eso Romanos dice, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación That's es. why the Bible says, for he that is in Christ is a new creation. Amén. Amen. Entonces, más ahora que habéis sido libertados del pecado But now that I have been set free from sin y hechos siervos de Dios, and being yet made servant to God, tenemos por fruto la santificación my fruit is holiness y como fin and in the end, la vida eterna. eternal life. Entonces, esta nueva persona comienza a perfilarse en otra dimensión. So then this person becomes a new creation. Comienza a verse en otra dimensión. They look at themselves in a new Soy dimension. hijo de Dios. I'm a son of God. Mira, cuando voy a hablar con una persona que no le conozco y que Dios me da la oportunidad de testificarle, Whenever I speak to a person that I may not know and I begin to give witness to them, por lo about general no Christ, la ofendo ni discuto con ella. you know, I don't want to discuss or Le hago upset unas them. simples preguntas. I simply ask them questions. Cuando vas a una iglesia, ¿a qué iglesia vas? When you go to a church, what church do you go to? Me dice, pues soy católica Well, I'm Catholic, o soy de esta religión. or I'm from blah blah religion.
¿Me permite hacer otra pregunta? So then can I ask you Sí, a question? sí, claro. Of course, of course. Oye, si usted muere hoy, If you die today, ¿qué seguridad tiene que va a entrar al reino de Dios y tener la vida eterna? what assurance do you have that you will enter the kingdom of God and have Pues, eternal life? ¿Y no te contestan? And they stumble a bit. Pues no sé. Well, I don't know. Oye, entonces tu religión no te da ninguna seguridad. So then your religion doesn't give you any security? ¿Nomás te entretienen? It just entertains you? ¿Qué seguridad tienes tú de la vida eterna? What assurance do No, you have of ninguna. eternal life? None. None. Entonces, nosotros tenemos que saber que la religión no se te salva. And so you have to learn that La religion religión doesn't es save una you. manera de tranquilizar la conciencia para que no te sientas tan culpable. Religion is there just simply to calm your conscience. Pero una persona que ha nacido de nuevo es otra persona. But when you're born again, you're a La new Biblia dice que person. somos embajadores del reino de That we're Dios. ambassadors of the Que kingdom of nuestra God. ciudadanía está en el reino de los That cielos. our citizenship is in Con heaven, Cristo in the Jesús. kingdom of God with Christ Jesus. Somos diferentes. We're different. Somos hijos del Dios Santo. We're the sons of the living God. Y por eso entramos en la Escritura. So let me enter into Scripture. El testimonio de la Escritura nos habla. The witness in Scripture tells us El texto más característico acerca de la mediación de Cristo Jesús está bien conocido. the characteristic here of the New Testament is in about the mediation of Christ Dice la Jesus is Biblia, well known. hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad. There's only one God and one mediator to God and humanity. El hombre, la humanidad y el hombre. El hombre Cristo Jesús, el hombre Cristo Jesús se entregó como rescate para todos. The man, Jesus Christ, gave himself to save everyone Entonces else. aquí vemos nosotros que podrás tener un chamán, podrás tener un brujo, podrás tener un hechicero, podrás tener a María la mediadora, podrás tener a cualquier santo, So you can have a shaman or a witch or a pero warrior ninguno or a de saint, ellos te lleva al reino de Dios. but none of them will take you to the kingdom of God. Porque ninguno cumple las exigencias divinas. Because none will fulfill that destiny of what you're Hay una supposed to do to get justicia there. de parte de Dios, una justicia divina. There is a divine justice that has to be met. Y la religión no puede calmar la ira de Dios. And religion will not calm that. Por eso ningún ser humano que se ponga de mediador nos puede llevar al reino de Dios. That's why no human being can take Por you eso to the dice kingdom la of Biblia, God. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. That's why Jesus said, I am the way, the truth, and life, and no one comes to the Father but by me. Entonces, ¿qué mediador tienes tú? So what mediator then do you have? ¿A quién le rezas? Who do you pray to? ¿A quién le pides? Who do you ask? Las sorprendentes situaciones que la gente no sabe, The astounding thing is that people don't realize que cuando usted se muere ni se va para el cielo ni se va para el infierno. that when you die, you don't go immediately to heaven or to hell. Porque lo que muere es su cuerpo. Because what's died is your body. La Biblia dice que su espíritu regresa a Dios y su cuerpo a la sepultura. That your spirit returns to God and your body is Porque del buried. polvo fue tomado y al polvo regresarás. Because your body was made into dust as it was Pero tu formed. alma es llevada But your soul a un lugar que se llama el paraíso is taken to a place of paradise. o la mansión de los muertos Or the mansion of the dead, some call it. o el seno de Abraham, Or some call it Abraham's bosom. el Hades. Some call it Hades. Pero cuando una persona muere no puede irse sola porque no se puede transportar. But when a person dies, they can't transport themselves because they don't have a body to Porque move. tu alma ya no tiene un cuerpo que lo transporta. Your soul no longer has a mode of El transport. alma necesita un vehículo que lo transporte en la tierra. Your soul needs something to transport it here on earth. Tu alma necesita ser transportada por los ángeles al seno de Abraham, Your soul then needs to be taken by the o por angels los to ángeles Abraham's bosom, caídos, o por los ángeles caídos al lugar de tormento. or by the fallen angels to a place of torment. Y ninguno está en el cielo. And neither of them is in heaven. Ninguno va a poder interceder por ti. None of them can intercede. No hay for you. ningún mediador, no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. There's no mediator in which we can be saved except of Jesus Christ. No hay manera de que usted llegue a Dios a través de rezarle a un santo, pedirle a un santo, Praying to a saint is not going to get you there porque ninguno puede ser mediador. because none of them can intercede for you. Y si nosotros nos apegamos a la Biblia, And so we hold on to the word. en la lengua hebrea no se posee un término equivalente al del griego metices, que es mediador. You know, in the Hebrew language, there's not an equivalent word for mesistes or mediator. No existe en la lengua hebrea una palabra mediador. In the Hebrew language, this doesn't Sin exist. embargo, los grandes personajes del Antiguo Testamento
completan una función mediadora. But the great personalities of the Old Testament Vemos a have Abraham. dysfunctions, such as Abraham Abraham, es aquel a quien será, en él serán benditas todas las naciones de who la all tierra. the nations of the land will be blessed through. Él intercedió, abogó por su sobrino para que no fuera puerto en Sodoma y Gomorra. You know, and he prayed there for his nephew that he wouldn't be condemned in Sodom and Gomorrah. Moisés también tuvo otro papel de mediador. Moses also played a role. Moisés tuvo por misión liberar a Israel de su cautiverio de Egipcio y cumplir la primera alianza entre Dios y su pueblo. He took that mission to liberate Israel and to free them from Egypt Su, and to play that role. su mediación es, por lo tanto, también descendente, And his mediation then also is from his descendants. pero interviene sobre todo, But he intervenes. ante todo, a Dios y en favor de su pueblo pecador. He intercedes to God for his people. Pablo that llega a sin. decir que la ley fue promulgada por los ángeles y por la mano del mediador. You know, Paul says that the law was promulgated by the angels for the hand of the mediator. Incluso si este mediador no lo es de uno solo. In that way, that this mediator is not one and of itself. Comprende, por lo tanto, que el papel de Moisés como el de una cierta mediación. And it talks about the way that Moses' role was a type of mediation. Moisés fue un intercesor, un mediador entre Dios y el pueblo. Because Moses interceded between Los the people. sacerdotes levitas eran mediadores, You know, we have the priests that were the ones from Leviticus. pero ninguno podía ser absuelto de su pena de pecado, But none of them could be saved from their own sin of death. porque el sacerdocio judío, Because the high priest, ellos intercedían o mediaban entre Dios y el pueblo, they interceded for the people. pero el pueblo no era quitado, el pecado no era quitado, But that didn't take away the sin of the people. era cubierto, no. It was simply covered Mientras venía el verdadero que podía satisfacer la justicia divina. until the real one would come to justify that. Ahora también el rey, como ungido por Jehová, es investido de una función de representación de su pueblo ante Dios. Or the king who was anointed by God, or Yahweh, was invested as a function representing the people De before manera muy God. diferente, el profeta recibe la vocación de ser testigo de la palabra de Dios dirigida al pueblo. Or a prophet at the time, his vocation is a witness to the word of God towards people. Su mediación es más bien descendente y no ascendente. His mediation is in towards those here, but not necessarily in an ascending format. O sea que él recibe la palabra y la da, pero no asciende para meditar. And that means that the prophet would simply receive the word and give it to the people, but he A wouldn't be able diferencia to ascend for them. a diferencia del sacerdote del rey. Difference between the priest and the king. Pero a su vez intercede a favor del pueblo debido a la solidaridad con él. But they would intercede on favor of the people because of their solidarity with him. Ahora, la figura misteriosa del siervo de Dios. So this mysterious figure of the En servant of Isaías God. 40:55. Here we see that in Isaiah 40:55. Parece representar al pequeño resto de Israel y asumir la función de mediación entre Dios y el hombre. It appears to represent the rest of Israel and assumes the function of a mediation between God and man. El sacerdote llevaba el pecado de la multitud hacia Dios, You know, like the priest would take the sin of the people to God. pero el pecado no era quitado, But the sin wasn't taken sino era away. cubierto. It was simply covered. Pero tenía que venir alguien que podía quitar el pecado. But someone had to come to take the sin away. Ahora, él llevó el pecado de la multitud y asume sufrimientos y ofrece una vida de expiación, Because he would take the sufferings, he would offer his life as that living sacrifice, lo que le valdrá una posteridad viva. which in posterity would be that life. Este servicio anticipa la misión misma de Jesús y misión de reconciliación y de salvación a nuestro único mediador. And this is simply anticipating the mission of what Christ would do, the mission of reconciliation, salvation, and our own mediator later. Así que por eso en 1 Timoteo That's why in 1 Timothy 1:8 1:8, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo the Apostle Paul is exhorting que Timothy, dile a la iglesia tell the church que ante todo exhorto que se hagan rogativas, that all of the exhortation and what they do with their prayers, que hagan oraciones, to make prayers, que hagan peticiones, petitions, que hagan acciones de gracias por todos los hombres, and actions of thanks for all of man, por los reyes de todos los que ocupan altos puestos, for the kings that are in those high positions, para que vivamos con tranquilidad y reposo, so that we can live with tranquility and rest, y en toda piedad y honestidad, and with everyone piety and porque esto honesty. es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, Because this is good and before our Lord God, our Savior. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad, So he that wants all men to be saved and to come to know the truth. porque hay un solo Dios Because there is only one God y un solo mediador and only one mediator entre Dios y los hombres. between God and man.
Y eso es lo más recalcable en el día de hoy. And that's the most important thing. Hermanos, usted no puede llegar al reino de Dios si no es por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. You can't get to God without the mediation of our Lord and Savior, Jesus Christ. Cristo es el único que te puede relacionar con Dios. Christ is the only one who can redeem you. Alguien me preguntaba por las redes sociales, pastor, Someone asked me then through social media, they said, Dios Pastor, puede, Moisés, dice la Biblia que habló cara a cara con Dios, que Moisés vio a Dios cara a cara. the Bible says that Moses spoke to God face to face. La mente nuestra es tan finita que no puede entender el lenguaje con que se escribió la Biblia. Our mind is so finite that we cannot fully understand the language in which Una the de las Bible is written. bendiciones que tenemos los teólogos es de entender el lenguaje que se escribió. You know, one of the works as a theologian is to understand the Que word, the hay language that was written. símiles, que hay un lenguaje figurado, That there's a figurative language that exists. que hay cosas que representan una cosa y no es cuando Jesús dice yo soy el pan, no quiere decir que es un pan literal. That when Jesus says, you know, I am the bread, he's not talking that he's literally bread. Es But it's a metaphor. algo que representa el alimento que nos alimenta, que es la palabra de Dios. He's simply saying that he is something that Él fulfills más you and tarde lo feeds you explica, inside your. más tarde lo explica porque no solamente de pan vivirá el hombre, Because man will not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but of every word that Cuando comes from Él God. dice yo soy el camino, no es porque Él es el camino, When he says, I am the way, it's not porque meaning Él that es it's el a path that único we literally walk medio, on. Él es el único mediador entre Dios y los But hombres. he's the only mediator between Pero us la and mente man. nuestra no God. entiende estas But our cosas. mind doesn't understand this. El viernes en la noche yo hice una pregunta a los hermanos que me reúno los viernes ahí en Houston. Friday, I got together with a group of brethren there in Houston, and I asked them a question. Y les pregunto de qué tamaño son las manos de Dios. And I asked them, what size are God's hands? Y hay un pasaje en la Biblia que te vuela la cabeza. And there's a passage in the Bible that blows your Y no mind. te lo voy a decir dónde está. And I'm not going to tell you where it is. Voy a dejar que usted lo investigue. I'm going to let you investigate. Pero él dice que con 3 dedos tomó el polvo de la tierra para crear el universo. But he says that with 3 fingers he took the dust and made the earth. Entonces cuando dice que Moisés lo vio cara a cara, So when we say that Moses saw him face to ¿qué face, clase de lente necesitaba Moisés para ver la cara de Dios? what kind of magnification here you think Moses Entonces would need? con la palma de la mano, Because his palm, ¿qué fue lo que hizo? what did he do? Sacó el agua. No, juntó el agua. He got water. Toda el agua del mar All la the juntó water en in la the palma de ocean. su mano. Fit the palm of his hand. ¿De qué tamaño son las manos de Dios? So then what size are the hands of God? Y con un palmo midió los cielos. And then just with one thing he divided, one pinky. Yo pregunto, ¿de qué Divided tamaño hands. es Dios? So then I said, well, how big is God? ¿Tienes ideas tú de qué tamaño es Dios? Do you have any idea about the size of God? Oye, hermanos, tenemos una mente tan pequeñita We have a mind, it's so small. que pensamos que cuando lo decimos le vi cara a cara. You know, when you say, oh, I saw my face to face. Hermano, yo no sé cómo es la cara de Dios. I don't know how the face of God Porque la Biblia dice que nadie le vio jamás. because it says that no one Pero el unigénito Hijo del Padre but only the Son sí lo conoce. knows him. Porque vino a revelarnos a nosotros. Because the Son came to reveal the Father to Ahora Juan us. conoció a Jesús porque anduvo con él como su discípulo. You know, John knew the God because he was with Jesus. It's his Pero son. cuando lo vio en el libro de Apocalipsis, en esa visión, But when he saw him in this revelation, dice, cuando le vi caí como muerto. when I saw him, I felt Porque sus ojos dead eran como llama de fuego. because his eyes were like a fire burning. Su voz como estruendo de muchas aguas. You know, his voice like many waters. Imagínate. Imagine Cuando le vi, when I saw him. tenía una vestidura extraordinaria. He was dressed in Un splendor, cinto de oro, you know, with a belt of gold. su pelo blanco. His hair was white. Dice, cuando le vi caí como When I muerto. saw him, I felt. Eso nomás era una visión. That was only a vision. Ahora cuando dice que Moisés lo vio cara a cara, quizás When es Moses otra saw visión him donde lo face vio. to face, we're talking about a vision. Porque Dios tiene que revelarse a nosotros del tamaño que tenemos nuestros ojitos. Because God has to relate himself to us in ways that we can understand. Tenemos miopía para ver a Dios. You know, we have that myopia in order to see God. No podemos verlo ni los lentes más grandes que puedas tener. No matter how big the glasses are you put on, you're not Entonces going to see nuestra God. pregunta es, ¿cómo es Dios? So then how is God? ¿Cómo es Dios? How is God? ¿Puedes tú descifrar quién es Dios? Can you decipher who God is?
Mi hijo usó esa ilustración la semana pasada. My son used this illustration last week. Un hombre andaba por la orilla del mar That there was a man walking by the ocean, y estaba on the beach, siempre en su mente había una pregunta and he always asked himself y something. se preguntaba ¿quién es Dios? And he asked, who is God? Y a toda la gente que se encontraba ahí le decía, oye, ¿quién es Dios? And he would ask the people, who is God? Who is God? ¿Quién es Dios? Who is God? ¿Cómo es Dios? How is God? Y entonces de repente se agachó So he got down, y comenzó a cavar un hoyito pequeño en la arena. and he started to dig a hole in the ground. Y pasa ese hombre que tenía esas preguntas. And there was this man who asked these questions. ¿Quién es Dios? Y le pregunta, Who's ¿qué God? andas haciendo? And he says, what are you doing? Pues usted ve todo ese océano que está allá, You see all of that ocean over there? toda esa agua. All that water? La voy a meter en este I hoyito. want to put it in this hole. Si oye, estás tonto, ¿qué te está pasando? Brother, you dumb? What's going on here? That's ¿Cómo not va a possible. echar toda esa agua tan inmensa en este pocito tan pequeño? All of that water is not Le going to be digo, here. amigo, está más tonto tú. He said, brother, you're dumber than I am. ¿Qué piensa que Dios cabe en tu mentecita? That you think God can fit in your mind. No cabe. Doesn't fit. Y eso somos nosotros. And this is who we are. No tenemos idea verdaderamente cómo es Dios. We have no idea how God Pero is. sabemos que es poderoso. But we know He's Que es powerful. el Rey de Reyes. He's the King of Que es el Kings. Señor de señores. Lord of Lords. Que todo lo puede. That he Que can nada do se all resiste a Él. No one can resist. Que Él no tiene problemas. He has no problems. Que Él es enorme. That He is great. Y le dije, si quiere conocer a Dios, conozca sus atributos. And if you want to know God, you must know His Los attributes. atributos comunicables e incomunicables. His communicable ones and incommunicable ones. Cómo los atributos de Dios nos hablan de quién, cómo es Dios. How the attributes speak to us of how Dios God se is. reveló al pueblo de Israel por sus nombres, God revealed Himself to Israel through His names. pero en realidad nadie conoce en su totalidad a Él. But the reality is no one knows God in No His podremos totality. con nuestra mente finita conocer a With our Dios. finite mind, we cannot. Entonces debemos de entender So we have to understand que aquí Pablo that Paul, está hablando he's speaking, de que no hay sino un solo mediador that there's only one mediator entre Dios y los hombres, between God and man, que es Cristo Jesús. and it's Jesus Christ. Ninguna persona, No individual, ningún santo, no saint, ningún brujo, no witch ningún hechicero, nadie puede ser mediador can para be a mediator tu salvación. for your salvation. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. There's only one mediator between God and man. Y aquí dice la Biblia, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, He that gave Himself to rescue everyone, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. which gave witness in His time. Por esto fui, dice Pablo, por esto fui constituido predicador y apóstol. This is why I was made a preacher, an Digo apostle. la verdad en Cristo y no miento. I say the truth in Christ and I do not lie. Maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Teacher of the non-Jews of faith and truth. Por tanto quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contienda. For as such, then I ask that all men Entonces, over all parts to raise their arms in holiness En la without wrath or mentalidad contention. de Pablo So then in Paul's mind es mostrar is to show que nadie puede satisfacer la justicia divina. that no one can justify divine justice. Cuando nosotros estudiamos teología, When you study theology, cuando nosotros, teología es, teos es Dios, logía es estudio. you know, theos means God, ology means study Entonces cuando of. estudiamos acerca de Dios, So when we study of no God, quiere decir que conocemos a Dios en su totalidad. doesn't mean that you know God in His totality. Hablamos y conocemos acerca de Dios, We know and understand things of God porque es un misterio enorme, because it is a mystery, pero es algo sobrenatural. but it's something supernatural. Que siendo más pequeño que hormiguitas, You know, smaller than ants, Dios se fije en nosotros. that God would come to know us. Imagínate si Dios nos tomara en la palma de la mano, Imagine if God would take us in the palm of His hand. ¿cómo nos vería, hermano? How would we look? Chirrimplines, chiquititos, Very small. pero nos conoce, But He knows us. sabe los detalles de nuestra vida. He knows the details of our El lives. Señor dice que hasta unos pelos de nuestra cabeza los conoce. And that He has even the hairs on our Hasta el pelo que se head. nos cae, ¿sabe cuánto se nos cayó? Even those that have lost hair, how much is Yo falling creo que out? conmigo ya perdió la cuenta, I think you lost count with my hair. se cayó mucho. Much of it's fallen already. Pero es interesante saber esto. But it's interesting to know. Ahora estudiamos y entendamos que es un mediador. So then what is a mediator? Un mediador es una persona que intercede. A mediator is a person who Debe intercedes. ser uno que actúa como intermediario para trabajar en las dos partes y enfrentar el fin de lograr una reconciliación o una conciliación. He's a person who acts as the in-between between two different areas in reconciliation. Yo tuve que hacer una demanda I had to make a lawsuit. y en esa demanda pues
el abogado que representaba la otra parte And the lawyer that represented the other part, y mi abogado and my lawyer, buscaron un mediador. had to go to a mediator. Y el mediador era un juez que había trabajado por 30 años como juez. And the mediator was a person who had been a judge for 30 years. Nosotros llegamos a esa reunión So we get there to this y meeting. nos sentaron en una sala They set us in one area, y los otros en otro lugar. and they set them in another area, No nos another room. podíamos ver We were not allowed to see each other, el uno al otro. one and the other. Pero había un pleito entre nosotros But there was a complaint with us porque nos habían hecho demasiado daño. because they had harmed us. Entonces, nosotros le decíamos algo al juez So we would tell something to the Al judge, mediador. to the mediator, y el mediador caminaba hasta allá con la otra parte and he would walk to the other side, y negociaba and he would y negotiate, venía and he would come, y iba and he would come, y he venía would go and come, y and venía he came, hasta que las dos partes se pusieron de acuerdo. until both parties reached an agreement. ¿Qué era el juez? Who was the judge? Un mediador He entre was las functioning dos as a partes mediator que between están en conflicto. The two parties were in conflict. Hermanos, esto es lo mismo que tenemos que entender en relación a Dios. This is the same thing we have to understand in Un relation to mediador God. intenta influir en un desacuerdo entre las dos partes y el objetivo es resolver un conflicto. Because a mediator tries to work between two parties to resolve a conflict. Y la Biblia dice, solo hay un mediador entre la humanidad y Dios y es Jesucristo. But there's only one mediator between God and humanity, and it's Jesus Ahora Christ. veremos por qué Dios tiene una disputa con nosotros. So why does God have something against ¿Por us? qué Dios está en pleito con nosotros? Why is he mad at us? ¿Por qué Jesús tiene que ser nuestro mediador? Why do we need Jesus to be our mediator? Porque estamos condenados si tratamos de representarnos a nosotros mismos delante de Dios. Because we are condemned if we try to represent Nosotros ourselves no before podemos God. ir contra el juez que está en pleito con nosotros. We can't go before the judge who's La against Biblia us. dice que cuando nosotros pecamos nos desconectamos totalmente de Dios. That when we sin, we are disconnected from God. Rompemos relaciones con Dios. We break relationship with No God. hay relación. There's no relationship. No podemos clamar por misericordia porque no hay relación. So we can't ask for mercy because there's no Por relationship. eso hay gran diferencia entre la religión y los hombres de Dios. That's why there's a big difference between man and Porque muchos hombres de God. Dios oran y los enfermos se sanan. You know, because there's many men who pray Porque and God muchos heals them. hombres oran y las personas son liberadas. You know, many men will pray and then people Porque are muchos delivered. hombres oran y Dios hace el milagro de liberarlos y de sanarlos, de salvarlos. You know, where men would pray and then God does the Porque miracle to ya save su them. pena de pecado fue libre, ya fue absuelto de esa condenación. Because they were no longer condemned. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender. And that is what we're understanding here today. Dios tiene una disputa con nosotros a causa del pecado. That God has something against us, which is sin. El pecado lo describe la Biblia como la transgresión de la ley de Dios. Sin, the Bible describes as a transgression against the law Rebelión of God. contra Dios. A rebellion against God. Dios odia el pecado God hates y el sin. pecado está entre nosotros. And the sin is in La us. Biblia dice, no hay justo ni aún uno. There is not just, no, not any. Todos los hombres pecaron. All men have sinned. Todos están destituidos de la gloria de Dios. And all are short of the glory of God. Entonces, toda la gente que está dentro de las religiones, So all men in que religion le está orando y pidiendo a sus santos que sean mediadores, that are praying to saints to mediate them, sus problemas no van a ser resueltos. their problems will not be Por resolved. favor, no va a ser resuelto. It will not be resolved. Entienda esto, no va a ser Understand this. It resuelto. will not be resolved. Porque la bronca que tú tienes con Dios es grande. Because that which you have Que against God is ningún great. mediador llena los requisitos que tú necesitas para que abogue por ti. That no mediator will be able to do this for you. ¿Sabes que el santo Dios es justo? You know that the holy God Y en is su just. justicia Él no permite pasar por alto el pecado. And because of his justice, he can't let sin just go. Y ninguna sangre de ningún ser humano podía salvar a otro ser humano. And that the no blood of any other man can save Porque another toda la man. sangre de todos los seres humanos estaba contaminada y manchada por el pecado. Because of all the blood and everything is condemned because of Por eso sin. dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros. But God shows his love to us. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. That us being yet sinners, Christ Tuvo que died for haber un us. precio que se tuvo que pagar. There was a price that had to be paid. Por eso Pablo dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Because there's no other mediator between God and man Él except for pudo Jesus Christ. satisfacer la justicia divina y calmar la ira divina. He justified the wrath. Y él tenía los requisitos porque él fue nacido de una matriz que no estaba profanada y no estaba contaminada. And he had that ability to do that because he was born in that womb without being Muy seguro que condemned. si le hubieran hecho el ADN al Señor Jesucristo no parecía que tenía
sangre humana porque él fue engendrado por la palabra de Dios. If they had done a DNA test on Jesus, you would find that the DNA wouldn't match anything that we Cuando have. María recibe el mensaje del ángel, Because when Mary receives the le message, dijo, yo no he from the estado angel, con ningún varón, ¿cómo va a suceder esto? and she says, but I have not been with a man. How can I be pregnant? Pero el ángel le dijo que iba a nacer un santo ser que iba a salvar al pueblo de sus pecados. But the angel said that a holy being would be born of her that would save the world of its Entonces sin. ella dijo, bueno, yo soy la sierva de Dios y esa es su voluntad, haga conforme Él She quiere. said, since I'm a servant of God, Lord, do your will in me. Y en ese momento ella quedó embarazada. In that moment, she was ¿Qué pregnant. embarazó a María? So what is it that made her pregnant? La palabra del ángel. The word of the angel. Lo que se encarnó en María fue la palabra de Dios. That which was made was the word of God. Por eso dice en el principio era el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. So it says in the beginning was the word was God, the word was with God, the word was God. Por eso José lo tuvo que adoptar. That's why Joseph had to adopt him. Para que fuera hijo de hombre tuvo que tener por adopción. That through adoption. Mano, esto es revelación. Por Brothers, favor. this is revelation. Nadie podía ir a registrar un niño a la corte en Israel, Nobody could go and register a child in the court in Israel. porque a una mujer soltera que tuviera un hijo no era aceptada. A single woman would not be able to register the child. José se tuvo que tragar el paquetito, Joseph took everything in. porque cuando vio que María estaba gordita, dijo, ¿cómo es esto? Yo no he estado con ella, ¿cómo que está embarazada? Because he said, Joseph, you looked at Mary and said, she's pregnant. I haven't been Mejor with se her. quería ir secretamente sin decirle nada, He wanted to just leave secretly without saying anything. hasta que un ángel de Dios se le apareció y le dijo, "Hoy no temas tomar a mujer por María, And they said, do not fear to take Mary as your wife. porque lo que en ella hay no es de hombre, Because what is in her is not from another es de man, Dios." but of God. Entonces, por eso José la tuvo que adoptar al bebé. For this reason, Joseph had to adopt Era hijo de her. hombre porque por adopción He was a son of man because he was adopted. y primogénito de Dios. But firstborn of God. Perdón, el primogénito de María The firstborn of Mary. y Sorry. el unigénito del Padre. And the only begotten son of the Entonces, Father. por eso es tan impresionante entender los términos de la justicia divina y la teología. That's why we have to understand these terms. Ningún ser humano podía, la sangre de ningún ser humano servía para salvar a otro ser humano. That the blood of any human could Porque not save todos los anyone. seres humanos venían en pecado. Because all of man was in sin. Dios tuvo que darse a sí mismo. God had to give himself. Él se tuvo que dar a sí mismo He had to give himself en su Hijo, in his son venir a tomar el pecado nuestro, to take our sin, derramar su sangre, shed his blood. porque su propia sangre podía satisfacer la justicia divina. Because only his blood could Porque justify tenía que ser una, the divine una justice. sangre sin mancha y no estar contaminada. Because it was of blood. Pero no, usted sigue yendo a la religión But you keep following religion. y tú sigues buscando mediadores aquí You keep looking for mediators y no here on earth entiende la realidad de lo que la palabra de Dios dice. without understanding what the word of God says. Porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Because Christ is the only El mediator único que between God podía and man. pagar la sentencia que tú tenías. The only one who could pay that justice. Todos los seres humanos pecamos. All human beings sin. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. All are destitute from the Mas glory Dios of God. muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo vino a ser el mediador y murió por nosotros. But God shows his love toward us. And us ¿Saben being que el sinners, Christ died for sacerdote, us. el sacerdote judío traían, sacrificaban los animales y él una vez al año entraba al lugar santísimo y ofrecía esa sangre por el pecado del pueblo? So the high priest would then take an animal and he would take it into the temple once a year Pero and la sacrifice it for sangre the de los people. animales no quitaba el pecado, But again, the blood of those animals did not take the sin away sino from the que lo people. cubría. But it simply La gente de covered. la fe lo estaba haciendo, People were doing this. pero vino el verdadero, But the true, el que pudo calmar la justicia divina. the one who was actually able to calm the divine Cuando justice. Cristo muere en la cruz del Calvario, So when Christ dies on Calvary, no murió por pagarle a Satanás por He- nosotros. he didn't die to pay Satan for us. No. That's not why he died. Él murió en la cruz He died on the cross porque era lo único que tenía que hacer Jesús, because it was the only thing that Christ porque él had to tenía que do. tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Because he had to take your Porque place quien and debía my morir por mi place. pecado era yo. Because the one who had to die for that sin should have been No me. solamente físicamente, Not just physically, sino espiritual but y spiritually, eternamente. eternally. Y Jesús toma mi lugar. So Christ Y took muere my en mi place, lugar. died in my place. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. That's why he's the only mediator between us and God. Porque su sangre que fue derramada Because his blood was shed
pudo satisfacer la justicia divina. And he satisfied the Por eso divine cuando Él muere justice. dice consumado es. That's why when he died, it said it's Cuando Él finished. muere llega al trono de Dios Then the throne of God comes. y se presenta como sacerdote. And he presents himself as a priest. Y le dice a Dios, Padre, And he says, Father God, Padre, ya está cumplida it is finished, la misión. the mission. Aquí está mi sangre Here's my blood. y aquí está mi vida, Here's my que life, la ofrecí which I offer en rescate in rescue por la humanidad. for all of humanity. Aquellos que se agarran de ese pacto y de esa sangre, Those that hold on to that pact and that Él blood abogó ante el Padre that are of the Father, para que la justicia divina pudiera entrar en operación. that their divine justice then would Por take eso into el apóstol operation. Pablo dice, justificados pues por la fe. That's why Paul says that you are justified by faith. Tenemos paz para con Dios And you have peace por towards medio de God nuestro Señor Jesucristo, through our Lord Jesus porque Christ. Él tomó su lugar en la cruz, Because he took his place on the derramó su cross, sangre shed his blood, y ese lugar lo presentó en el altar del lugar santísimo and he presented that in the holy y place. eso quitó la ira divina. And that took away the divine Ahora wrath. nosotros podemos llegar a Dios sin límites Then we can go to God porque without Él es limit. el único mediador entre Dios y los hombres. Because he's the only mediator between Es us and el único God. que te lleva al Padre. The only one who takes us to the Él es Father. el único que pagó la deuda que tú The tenías. one who paid that debt El that único you que had. pagó el rescate por ti. Who rescued you. No solamente me dio ante la justicia divina, Not just before the divine sino que pagó justice, con su propia vida el rescate nuestro. but with his own life. Pudo satisfacer la justicia de He Dios satisfied the justice y of pudo God reconciliarnos con Dios and reconciled us with God por medio de su mediación. through his mediation. Qué impresionante esto. It's an impressive topic. ¿Lo estamos entendiendo? Are we understanding this? Nada de lo que podamos hacer por nuestra propia cuenta sería suficiente para mediar entre nosotros y Dios. Nothing that we can do on our own account would be enough to mediate between us and God. Ninguna buena obra que tú hagas puede salvarte. No good works that you do. Ninguna justicia que tú hagas puede salvarte. No justice. Por eso no hay otro medio para ser salvo. That's why there's no other way to be saved. Tú tienes que venir ante el Señor. You have to come El before día him. que vaya Satanás a pelear tu alma, The day that Satan comes to fight your soul. imagínese que hay una corte celestial Imagine there's a heavenly court. y ahí está el juez de jueces, Señor de And señores. there's the judge, the Lord of Ahí lords. está el dragón, el acusador, There's the dragon, the accuser. y va a pelear tu alma. He's going to fight for your soul. Te va a decir, oye Juan, He's going to say, hey John, Juan hizo mucho pecado, John did a lot of Juan sin. hizo esto, 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 y ahí tiene una película de la vida de And Juan. then he has a whole film of all the wrong things you did in your life. Y entonces Dios mira a Juan So God looks at him y le dice, ¿es cierto que tú hiciste esto? and he says, it's true that you did this? Yes, Yes, it is. todo eso lo hice. Everything that's there. I La did. ley dice que por la paga del pecado es muerte. The law says because the wages of sin is death. Y por causa de este pecado estás sentenciado a una muerte eterna. And because of this sin, you're sentenced Vas a to pasar la eternal eternidad death. en el infierno. And you will pass eternity in hell. Pero Juanito But John mira hacia un lado looks to the side y ve que está el Cordero de Dios, and he sees the Lamb of God, que está el Señor Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Y lo mira And he looks at him y él se levanta. and he gets up. Me toca hablar. I gotta speak. It's my Es turn. verdad, todo lo que Juan hizo es correcto. What all he did, that's true. Es verdad. It's true. Pero un día One day, él vino a mí he came to me y me presentó su vida. and he presented my life. Me pidió que yo fuera su abogado, He asked me to be his lawyer, que abogara ante ti por él. to go for him. Entonces, como él tenía una deuda que él no podía pagar, Since he had a debt that he couldn't pay, yo pagué por él. I paid that debt. Por eso dice la Biblia, That's why the Bible no hay says ninguna condenación there's no para condemnation los que están en Cristo Jesús. for those in Christ Los Jesus. que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Those who are not living according to the flesh. but the Así que, Spirit. Satanás, perdiste con Juan. So Satan, you lost out on John. ¿Por qué? Why? Porque yo abogué por él. Because I asked for Yo him. pagué el precio de él. I paid his price. Vente conmigo. Come with me. Vas a pasar la eternidad conmigo. You're going to spend eternity with Porque me tú me perteneces. because you belong to me. Si tú tienes una bronca en esta tierra If you have something Tienes against un someone's crimen. thing or a crime on this earth, y sabes que necesitas una representación legal, and you know you need a legal tienes que representation, buscar el mejor abogado que te pueda you have representar. to look for the best lawyer that you can. Nosotros tenemos una sentencia de muerte, no solamente de un crimen, sino una sentencia eterna. We have a death sentence, you know, and it's Y not si mueres a sin crime, but it's Cristo, eternal. y si mueres sin Cristo, But if you die y si without, mueres sin entregarle tu causa al Señor, without giving your cause to the Lord,
vas a ir a la eternidad You will go to eternity y pasar tu eternidad en el infierno. and spend all of that eternity in hell. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Because there is only one God and one mediator for man. Jesucristo hombre. That is Jesus Christ. Jesús representa a aquellos que han depositado su confianza en Él. Jesus represents those who have deposited their Ante el trust in trono de la him. gracia de Dios intercede por nosotros. Before the throne of God, he intercedes for us. Más que un abogado intercede por su cliente, More than a lawyer intercedes for his client. diciéndole al juez, Telling the judge, su señoría, mi cliente es inocente de todos los cargos que se le imputan. excuse me, sir, my client is innocent of all the charges against him. Eso es verdad también para nosotros. That is true for us too. Algún día nos encontramos cara a cara con Dios. One day you'll find yourself face to Pero lo face with haremos, God. pero lo haremos siendo pecadores completamente perdonados a causa de la muerte de Jesús por nosotros. But we'll do that as sinners who have been redeemed. El abogado defensor llevó el castigo de nosotros. Our defense attorney took that pain and punishment ¿Quién for no se us. siente orgulloso de tener un abogado Who doesn't feel prideful to have que this type tomó of la causa tuya, took your cause on, que pagó la deuda? paid the debt? Vemos una prueba más de esta asoladora verdad en Hebreos 9:15. We say this word in more of a consolation form in Así Hebrews. que por eso es mediador de un nuevo pacto, In this way, he is also a mediator because of the new pact. hablando de Jesucristo, Talking about Jesus Christ. para que interviniendo muerta para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, But intervening death for the remission of the transgressions that there was in the first covenant. nos ha llamado a recibir la promesa de la herencia eterna. He has called us to receive the promise of our eternal Y es por inheritance. causa del gran mediador que podemos estar ante Dios, And it's because of this great mediator we can be before God, revestido de la justicia de Cristo mismo. redressed in the justice of Christ. En la cruz Jesús intercambió nuestro pecado por la justicia. On the cross, Jesus Christ gave our sin over to Y justice. su mediación es la única forma de salvación. And that is the only way we can be saved, through his Hermano, tú mediation. tienes un Salvador. You have a Savior. Si tú te apegas a Él, If you get to le it, das tus derechos you give him your rights. y tienes la seguridad You have the assurance que tienes la solución para la muerte eterna, that you have the solution for eternity, que tu abogado pagó la deuda. that your lawyer paid Por that. eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, So Christ is a mediator then of a new pact, para que los llamados reciban herencia eterna prometida. so that those called can receive the eternal things promised, Ahora que ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. and to liberate you from the sins committed under the first La pact. ley marcaba sentencia. The law was just there for La sentencing. muerte de Cristo marca gracia y favor. The death of Christ is grace Porque in our por favor. gracia sois salvos. Because I am saved by grace. Porque por gracia sois salvos. Because I am saved by grace Por medio de la fe. through faith, No por obras para que nadie se gloríe. and not by works, so that no one can be Gloria sea a glorified. Dios por eso. Glory be to the Lord. Pero el servicio sacerdotal que Jesús recibió es superior a la de ellos. But the work of the priest that Jesus did is higher than that. Así como el pacto del cual es mediador y superior del antiguo puesto que se basa en las mejores promesas en Hebreos 8:6. In the same way that the pact of the mediator is superior to the Old Testament, the new one is over greater promises in Hebrews 8:6. Aquel que no cometió pecado alguno, He did not commit any sin, por nosotros lo trató como pecador. but because of us, God treated him as a Porque de él sinner. recibiremos la justicia de Dios. Because in him we receive Fíjate the que justice Jesús of no God. cometió pecado. Think about it. Jesus didn't do any sin. El que no cometió pecado, He that did no sin. ¿qué hizo? What did he do? Se hizo pecado por nosotros He made himself sin for us. y murió por nosotros And he died for us. para que nosotros pudiéramos recibir la justicia divina. So we could receive that divine ¿Qué es justice. justicia divina? What is divine justice? Que tú ya no eres culpable de las penas que tienen, de That tus you're no acusaciones. longer guilty of those accusations that come. Que tu Cristo verdadero murió y tomó el precio y pagó el precio y te rescató. That Christ there, he died, Por sacrificed eso himself for me gusta you. mucho lo que dice la palabra de Dios. That's why I love what the Word of God says. Porque no hay ninguna condenación. Because there is no condemnation Los que están en Cristo Jesús. for those in Él Christ ya Jesus. pagó por tu pecado. He already paid for your sin. En cambio, de la otra manera, si tú tienes una mediadora aquí, como es la mediadora que algunos rezan a ella, But if you have a mediator here, like some of those pray to her, esa mediadora no te va a poder hacer nada. that mediator can't help you. No te va a ayudar. She can't help Porque you. ella no pagó el precio. She didn't die for you. Ah, no, que porque es la madre. No, 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 she's the mother. No. ¿Qué dijo Jesús un día que los discípulos dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo? What did Jesus say when they said, hey, your mother and your brothers are here to talk to you?
¿Quién es mi madre? Jesus said, who is my ¿Quiénes son mother? mis hermanos? Who are my brothers? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Those are those who do the will Me of the imagino que aún Father. los hermanos de Jesús ni creían en él. I'm believing that some of the brothers of Jesus probably didn't even believe in him. Porque así son los hermanos nuestros a veces. Because that's the rivalry that happens with Ni creen lo brothers. que Dios ha hecho en nuestras vidas. You know, they don't like the things that God did in our lives. ¿Quién es mi madre? Who is my mother? Entonces, ¿de qué te sirve tener una mediadora? So what kind of ¿A mediator? dónde te lleva la mediadora? Where can that mediator take you? Eso está pesado. That's tough, right? Pero el amor del Señor es eterno But the love y of the Lord is eternal. siempre está con los que le temen, And he's always there for those who fear y him. su justicia está con los hijos de sus hijos. And his justice is there with the sons of his Es que después sons. de que Él paga el precio, te hace hijo. After he pays your price, he makes you a son of Cuando him. tú, Adán pecó, fue destituido de la gloria de Dios y del paraíso, When Adam sinned, he was kicked out and everyone with him of y paradise. murió espiritualmente y rompió relaciones con Dios. And he died spiritually because that relationship Pero a with God través was de la broken. reconciliación por medio del sacrificio de la cruz y por medio de Cristo, Through the reconciliation that happens on the y por medio de cross, ser el mediador, and through being the tú mediator, llegas a ser hijo de Dios. you then are a son of God. Entonces la palabra dice, So the word pero el says, amor del Señor es eterno, but the love of the y Lord is eternal, siempre está con los que le temen, and he's always there with y those su who fear justicia him. está con los hijos de sus hijos, And his justice is there with his con children, los que cumplen su pacto, those who complete the con los pact, que se acuerdan de sus preceptos who recall his, para ponerlos por obra. who keep his laws, who Salmos keep his word. 103, 17 y 18. That's in Psalms 103, 17, 18. Está tremendo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para los llamados que reciban herencia eterna prometida. That's why Christ is a mediator of a new pact for those who are called to receive that inheritance of that eternal Ahora, promise. ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto, Hebreos 9:15. To those who have died then and been freed from the death of the first pact. Es impresionante esto. It's impressive. Si ahora ustedes me son del todo obedientes If you are obedient to me in all things y cumplen mi pacto, and fulfill my pact, serán mi propiedad exclusiva you will be my exclusive entre property todas las naciones, in all the nations, aunque la tierra me pertenece. Dice even el though Señor. all of the land belongs to me. Éxodo 19:5. That's Exodus 19:5. Entonces, qué impresionante, tú eres propiedad de Él. And so you are the property of God. Entonces, ¿qué nos cuesta hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? So then what do we have to do? Vivir como hijos, Live as children of God. vivir como hijos de Él. Live as God's children. A veces cuando uno llega y se presenta en un lugar, Sometimes when you present yourself to y a es una place persona que no conoces, and there's a person there, yo you soy know, cristiana, yo soy hijo de Dios. and I'm a Christian, I am a son of God. Y cuando lo mira hablar y cuando lo mira comportarse con la gente, But when they look at the way you talk and the tú way te you das cuenta act, que esa persona no ha nacido de nuevo. you're like, that doesn't Que look like no a born again representa person. ser hijo de Dios. And they're representing themselves as a person that they're not acting like. Porque por sus frutos los conoce. Because they will be known by their fruit. Porque los que son hijos de Dios reflejan el carácter de su Padre. Because those who are the sons of God will be a reflection in De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, it. In that same way, he took the cup in the meal. esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. This is the cup of the new covenant, which is shed for you. Una persona que hace posible relaciones amistosas entre las dos más personas distanciadas o separadas, One who makes then those relationships possible of friendship through more people of distance or separation. corresponde al árbitro, He's like the ref. es un referee. No hay entre nosotros otro árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. There's no other referee who could put his hand upon both Estaba of us. hablando Job capítulo 9, versículo We 33. see that in Job El 9:33. Nuevo Testamento utiliza Mesites dos veces en relación a Moisés como el mediador de la ley. And we see that in the New Testament utilize that to talk about Moses as a mediator in the law. Y en Gálatas 3, 19 al 20, And in Galatians 3:19 cuatro 20, veces refiriéndose al mediador 4 times referring to Jesus as a mediator, como Jesús el mediador. as Jesus the mediator. En 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Because in 1 Timothy, because there's only one God and one mediator, and God and Cristo. man. Jesus Christ, man. En hebreo dice, pero ahora tanto mejor misterio el suyo, But such a great mystery it is yours. no, perdón, ministerio el suyo, A que ministry cuando es un mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. because you are a mediator of a new pact that's better, a better Así que en hebreo promises. dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones y había bajo el primer pacto los ha llamado que reciban promesas de herencia eterna. In such a way that you're the mediator of the new pact because you've intervened in death for the remission of the transgressions of Jesús. those of the first pact.
Those recalled for the promise of eternal inheritance. Jesús es el mediador de un nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesus is then the mediator of the new pact. Entonces aquí entendemos nosotros So what can we understand que from all nosotros of this? tenemos la garantía That we have the guarantee de que vamos a pasar la eternidad con el Señor, that we will spend eternity with God. porque yo reconocí que soy pecador, Because I recognize I'm a sinner. me arrepentí, I repented. me pedí perdón, I asked them for forgiveness. hablé con las personas que les había hecho daño, les pedí perdón, I talked to the people then that had hurt, and I asked them for restauré mi forgiveness. relación con otras personas que no había relación. I restored relationships with those that didn't have a Le pedí al relationship. Padre que fuera mi Padre, que escribiera mi nombre en el libro de la vida, I asked the Father, then to be my Father, to write my name que in me the book of life, adoptara. to adopt me. Entonces no solamente Él me justificó, So He didn't just justify me. no solamente me regeneró, He didn't just regenerate me. no solamente me adoptó como hijo, He didn't just adopt me as a son. no solamente me santificó, He didn't just sanctify me. sino que me dio las promesas eternas He gave me eternal promises de que voy a pasar la eternidad con Él, that I will spend eternity with Him. de que soy su hijo That I am His son. y que soy heredero de todas sus And I promesas will inherit all y His que voy a promises reinar con Él. and reign with Him. Por eso decía el apóstol Pablo, That's why the Apostle Paul con said, Cristo estoy, ¿qué dice? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. that I am crucified then jointly with Christ, Ya no vivo yo, that I no longer live, sino que Cristo vive en mí. but Christ lives in Y me. lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, And when I live here in the flesh, I live in faith porque tengo una herencia incorruptible, because I have that incorruptible. porque soy hijo del Altísimo, I am the Son of the Most High. porque mi deuda fue pagada, My debt was paid. porque fui redimido del I pecado, was redeemed. porque Cristo fue mi mediador, Because Christ was then my fue mi mediator, referí, my referee, fue mi abogado, my lawyer, fue mi intercesor, my intercessor, fue mi sumo sacerdote, my high priest, fue mi libertador, my liberator, fue mi sanador, my healer, fue mi salvador. my savior. A Él sea toda la gloria, la honra por los siglos de los To Him siglos. be all the glory and all the honor. Puesto de pie, vamos a orar. Please stand to Amén. your feet. We're going to pray. Padre, agradecemos inmensamente esta reunión Father, we thank you for this y meeting esta palabra que nos ha dado. and this word you've given Por us. favor, Señor, pedimos por la salvación de aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. We ask for those that follow us through social media, Ellos puedan entender que tienen que arrepentirse por haber tenido otros mediadores, that they can repent for all the mediators that they've had, pero que reconozcan que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los but hombres. they recognize that Christ is the only mediator. Llegamos a ellos a través de esta palabra y pedimos, Señor, que los salve We come to them through this word and we ask that you y que save les them dé la vida eterna. and give them eternal Y a life, nosotros nos mantenga, Señor, and then you maintain en us santidad, in holiness, viviendo para ti todos los días de nuestra vida que nos resten. living for you, Lord. Te damos gracias, Padre, Thank you, Father. y oramos en el nombre de Jesús. Pray in Jesus' name. Amén. Amen. Dios bendiga su The palabra. Lord bless His word.